Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Hola Iglesia, buenas noches, el Señor Jesús les bendiga. Qué bueno es poder tener nuevamente este tiempo en la presencia del Señor y poder escuchar su palabra. Quiero invitarlos para que abran su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, y vamos a leer del versículo 18 al versículo 20. Y leo en el nombre del Señor Jesús. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Señor, esta noche te damos muchas gracias. Gracias por el privilegio de poder tener este tiempo, de poder acercarnos a tu palabra. Como dice tu palabra, Señor, si dos o tres nos ponemos de acuerdo para orar en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Así que hoy te pedimos, Señor, y me uno con todos los hermanos de la iglesia a decirte, por favor, háblanos, Señor, esta noche. Permítenos escuchar tu voz, Señor. Permítenos, Señor, sentir tu dirección. Poder tener ese privilegio de poder comprender tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que el pastor pueda expresarse con claridad para que podamos entender su palabra y así poder ponerla en práctica. Hemos orado en tu nombre, Jesús, y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Levantando nuestras manos, exaltándote, Señor, queremos darte gloria y alabanza. Levantando nuestras manos, exaltándote, Señor, grande eres tú, grande es tú. No hay
favor y tu poder. Bendito sea mi Dios, quien adiestra mis manos a pelear. Bendito sea mi Dios, quien adiestra mis manos a pelear. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador. Mi gloria, mi fuerza, en él confiaré. Bendito sea mi Dios, quien adiestra mis manos a pelear. Bendito sea mi Dios, quien adiestra mis manos a pelear. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador. Mi gloria, mi fuerza, en él confiaré. Con todas mis fuerzas gritaré, hey, me gozaré en tu presencia, oh Señor, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo, palmearé con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo, palmearé con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, oh Señor, con todas mis fuerzas gritaré. Hey, me gozaré en tu presencia, oh Señor, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo, palmearé con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo, palmearé con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Me gozaré. Mis ojos levantaré, mi ayuda de dónde vendrá. Mi ayuda viene de Dios. Que cielos y tierra creó, oh, que cielos y tierra creó. Tu pie no resbalará y nadie lo moverá. Oh, nunca el que guarda a Israel no adormece ni dormirá, no adormece el Señor.
ojos levantaré, mi ayuda de dónde vendrá. Mi ayuda viene de Dios, que cielos y tierra creó, que cielos y tierra creó, que cielos y tierra creó, que cielos y tierra. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da y nos hemos gozado en la alabanza en esta noche y hemos adorado al Señor con todo nuestro corazón, nos hemos regocijado. Así que los invito a que en esta noche sigamos alabando, glorificando al Señor y exaltando su nombre, y vamos a darle gracias al Señor por las ofrendas que hoy el Señor nos permite entrar a sus arcas. Así que los invito a que usted allá en su casa ore también conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, estoy muy agradecida en esta noche porque hemos podido, Señor, gozarnos en esta noche en tu presencia. Hemos sentido, Señor, que tú estás de nuestra parte, de nuestro lado. Y gracias, estoy muy agradecida, Señor, porque en medio, Señor, de tantas dificultades hemos podido comprobar tu bendición. Tú no nos has faltado, Señor, y por eso venimos en esta noche a darte la gloria, la honra y a presentar, Señor, nuestras ofrendas delante de ti. Lo hacemos, Señor, con un corazón agradecido y generoso, y las presentamos, Señor, para que estas ofrendas, Señor, sean de tu agrado, Señor. Hoy las presentamos como una ofrenda mecida. Te rogamos, Señor, que bendigas todos nuestros hermanos allá en sus hogares, que tú, Señor, les des a aquellos que están necesitados todo lo que les falta. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, llegó el momento más feliz de esta fiesta que estamos celebrando al Señor, y es podernos alimentar de su palabra. Llegamos ya al tiempo de la alimentación de nuestro espíritu, y para ello quiero invitarte a que dispongas todo, no te dejes entretener absolutamente de nada. Toma la Biblia, la libretica de apuntes, tu lapicero. Ya sabes que quien escribe aprende más. Entonces alistémonos para escuchar la palabra del Señor. Y a esta hora de la noche quiero dejarte en compañía de nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo Jr., rogándole al Señor que lo ilumine y le dé la fluidez y la claridad para que al servirnos la palabra de Él nosotros podamos ser alimentados y formados. Vamos a cantar la canción que nos identifica que llegó el momento más feliz. Este es un momento muy feliz. Vamos a escuchar su voz. Mi corazón está dispuesto. Ven, Señor, y háblame. Los dejo en compañía entonces de nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo Jr. En las últimas semanas hemos estado hablando acerca de la armadura de Dios, y algo a lo que llegamos como conclusión es que somos un ejército. Es por eso que esta noche vamos a darnos cuenta cómo, además de ser un ejército comandado por el gran Rey que es nuestro Señor Jesucristo, también debemos entender lo que significa ser comandos de oración. Para eso quiero invitarte a que abras tu Biblia un momento en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 18 y siguientes. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 18 y siguientes. Dijo el Señor Jesús: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo.
Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, es decir, en el nombre de Jesús el Señor, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Te parece si oramos un momento? Señor y Dios nuestro, esta noche te suplicamos que abras nuestro entendimiento para que al mirar las Sagradas Escrituras podamos entender lo que nos estás hablando. Padre Celestial, hoy queremos honrar con esta predicación el nombre de Jesús el Señor y suplicarte que como un armamento estratégico tu iglesia reciba esta palabra para que pueda vivir en la nueva y en la buena fe. He orado a ti, mi Padre Celestial, en el dulce nombre de Jesús el Señor y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Sin duda alguna, la gran victoria que logró el Señor Jesús en la cruz del Calvario está firme y es eterna. El apóstol Pablo, hablándole a los colosenses en el capítulo 2, versículo 12 y siguientes, dice: Cuando ustedes fueron bautizados, fueron sepultados con Cristo y resucitaron con Él porque confiaron en el poder de Dios. Antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte en Cristo en la cruz. Y mire esto, Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Entonces, esto nos dice que hay una guerra espiritual que el Señor ya ganó. Muchas veces he escuchado a las personas diciendo, hagamos guerra espiritual. No tienes que hacer guerra espiritual, porque la guerra espiritual ya ha terminado y el Señor Jesucristo ha llevado a todos los poderes y a todas las autoridades espirituales a llevarlos como prisioneros en su desfile victorioso cuando resucitó de la muerte. Sin embargo, aunque la guerra espiritual está ganada, a nosotros los creyentes nos corresponde seguir teniendo luchas espirituales. Seguramente hace un minuto que dije que no debíamos hablar de guerra espiritual, muchos se escandalizaron. Pero escuche esto, no nos corresponde la guerra espiritual porque la guerra ya ha terminado y el Señor Jesús ha ganado, ha salido victorioso. Pero sí nos corresponde seguir teniendo luchas espirituales mientras cumplimos con la gran comisión y esperamos al Señor Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador. Mire que el Espíritu Santo, por medio de la pluma del apóstol Pablo, deja clara que nosotros no estamos ya en una guerra en la cual tenemos que pelear guerras. Estamos en una guerra en la que libramos luchas. Cuando hay una guerra se está hablando de algo global. Muchas veces la guerra ha terminado, pero en algunos sectores quedan unos focos encendidos que se llaman luchas o batallas, y esas son las que nos corresponde a nosotros. Pensar que necesitamos ganar la guerra es pensar que la victoria del Señor no ha sido consumada, y esa victoria ya está consumada. Pero repito, nos corresponde a nosotros seguir luchando espiritualmente. En Efesios capítulo 6, versículo 12, el Espíritu Santo, por medio de la pluma del apóstol Pablo, dice, porque no, observe, luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. ¿Qué tenemos diariamente? Luchas espirituales. ¿Hay una guerra? Sí, ya terminó. El Señor Jesucristo salió victorioso, pero a usted y a mí nos corresponde la batalla o lucha espiritual. En relación con este pasaje, se nos dice entonces que necesitamos un entrenamiento constante. Y me gustaría mucho que si usted quiere entender esto, revise en esta página de Facebook o en este canal de YouTube una enseñanza que hace algunos días prediqué en relación a cómo estar vestidos como Dios.
donde estuvimos hablando de la lucha espiritual y de la armadura que hemos recibido en Cristo Jesús. Y decíamos en ese sermón, necesitamos estar entrenados constantemente, porque un soldado que no se entrena constantemente pierde su capacidad, su movilidad, su indisciplina hará que no pueda combatir. También dijimos que en esta lucha espiritual debemos estar firmes. Y dijimos además que debemos usar un uniforme militar completo que está compuesto de el cinturón de la verdad. Hablábamos de la verdad en 3 dimensiones. La verdad de las Sagradas Escrituras. No puedes decirle a alguien que llegue a la salvación y mostrarle al Señor Jesucristo si le dices mentiras, si estás dañando o corrompiendo la palabra de Dios. Así que el primer ámbito es la verdad de la palabra de Dios. El segundo es la verdad que tú proclamas o que tú pronuncias en relación a tu propia vida. ¿Cómo eres? ¿Eres coherente con lo que vives? ¿Eres coherente con lo que predicas? ¿Eres coherente con lo que dices creer? ¿O te comportas de una manera según tu conveniencia? Y el tercer ámbito es la verdad que tejemos en nuestra mente. ¿Se ha dado cuenta que cuando las personas tienen un conflicto entre ellos, normalmente el que ha cometido un error manipula la verdad en su mente para luego tratar de convertirse en víctima y mostrarse ante los demás como si fuera una víctima? Y cuando pasa el tiempo, esa persona confeccionó una verdad sobre una mentira, es decir, no es la verdad lo que está diciendo. Así que hay 3 ámbitos de la verdad. También dijimos que el uniforme completo está conformado además por la coraza de justicia. Esa justicia que protege nuestros órganos en términos de lo físico, pero que además protege nuestro corazón. Acuérdese que el Señor Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Dijimos que un buen soldado tiene que estar calzado de la proclamación del Evangelio. Si tienes el cinturón de la verdad, si tienes la coraza de justicia, tú debes disponerte para predicar el mensaje del Evangelio, si no eres un soldado inútil. También dijimos que debemos tomar el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y además dijimos que debe haber oración constante, porque no puede un soldado hacer una buena actividad si está desconectado de su comandante. En otras oportunidades además hemos dicho que Dios nos ve como un poderoso ejército. En Ezequiel capítulo 37, versículo 1 y siguiente, si quiero volverlo a leer, la palabra de Dios está hablando de lo que Dios hará con el reino de Judá cuando sea restaurado. Escuche bien, como Dios ha operado para traer salvación a la humanidad. Mire lo que dice el versículo 1 de Ezequiel 37. La mano del Señor vino sobre mí, su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos, y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel, les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé, está diciendo el profeta Ezequiel. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente, ven de los 4 vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. ¿Lo leyó? Era un ejército numeroso. ¡Qué interesante! Esa era nuestra vida antes de conocer el mensaje de salvación que nos habla de Jesucristo el Señor. Éramos un montón de huesos secos, pero Dios por su palabra hizo que
todos reviviéramos, y por su Espíritu permitió que tomáramos vida, y ahora somos eso, un ejército numeroso y podríamos decir poderoso. Este pasaje de Ezequiel nos narra cómo será el proceso espiritual de restauración de Israel y de Judá, pero también, y como ya te lo dije, nos muestra el proceso como Dios nos dio vida eterna en Cristo Jesús. Pues bien, para esto Dios nos ha dado vida, para ser un poderoso ejército. Ahora bien, en un ejército también hay formas de organización que van desde las diferentes fuerzas. Usted ha escuchado hablar que hay infantería, caballería, como dice la canción de los niños, artillería, inclusive aviación. Se habla de la armada que cuidan los mares y los ríos. También hay diferentes especialidades. Están las armas como inteligencia, infantería y muchas que yo desconozco. Están las divisiones, están las brigadas, los batallones, las fuerzas conjuntas, los grupos especiales o élites en los cuales se incluyen los comandos. Y por eso me gustaría que hoy, pensando en que somos un ejército, entendamos qué es un comando. Un comando es un grupo reducido de soldados especiales que lleva a cabo incursiones en territorio enemigo y otras misiones especialmente peligrosas. Y de eso quisiera hablar un poco esta noche, porque creo firmemente que sigue siendo una realidad el que podamos orar con un grupo reducido de personas, como dice el Señor Jesús, y sea una realidad el alcance de victorias espirituales. He escuchado a muchas personas decir, es que a mí me gusta orar solo. Es que a mí no me gusta reunirme con otros creyentes a orar. Es que no me gusta orar en comunidad. Esas personas desconocen el poder que hay de orar en comunidad, o como lo hablaremos esta noche, de orar con un grupo reducido de personas para armar o formar comandos de oración. Recordemos una vez más lo que dijo el Señor Jesús en el primer versículo que leímos esta noche. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hace algunos años conocí a un hombre que trabajó para un grupo tipo comando del Ejército Nacional de Colombia. En una oportunidad fue llamado a cumplir una misión. Él debía, junto a un grupo reducido de personas, liberar a una persona que estaba secuestrada. Durante días se planeó el operativo, estuvieron en un entrenamiento especial, se midieron los riesgos, se tomaron fotografías y otras cosas que la gente en el ámbito militar llama inteligencia y de las cuales yo no podría hablar. Pero, por fin, este hombre y sus compañeros recibieron la orden de actuar. La noche o madrugada que actuaron, su trabajo fue fantástico. Ninguno de sus hombres salió herido. La persona secuestrada fue rescatada y ninguno de los secuestradores recibió una herida o la muerte. Todos fueron capturados y puestos a disposición de la justicia. Y entonces, cuando uno piensa en eso, debería preguntarse, ¿será que el Señor nos está llamando a actuar así? ¿Será que hemos abandonado un arma poderosa que es la de orar con un grupo reducido de personas que tienen un mismo espíritu y un mismo deseo y una misma vocación de fe para lograr victorias espirituales? Hoy tenemos una misma tarea y es luchar contra fuerzas de oscuridad que oprimen, atacan, destruyen y buscan minar la fe de la iglesia. Todos los días, cada minuto, cada segundo estamos en una lucha que, según las palabras del apóstol Pablo, es una lucha cuerpo a cuerpo. Usted dirá, yo no tengo a nadie a mi lado. Quiero que sepa, alrededor de cada creyente verdadero hay fuerzas espirituales buscando llevarlo al mal, a renegar, a dañar su fe. Porque quiero que sepa esto, ni al diablo ni a las fuerzas de oscuridad le interesan sus finanzas, ni su familia, ni sus hijos. Pero sí atacará todo esto con un fin, y es que usted no esté firme y que usted niegue la fe, que usted levante su boca contra el Señor y que usted ponga en duda la esperanza que tenemos en Cristo. Hay fuerzas de oscuridad que querrán enfermarnos, querrán traernos escasez, traerán tentaciones, pondrán obstáculos y múltiples formas de actuar que el apóstol Pablo llama artimañas.
¿Cuál es el fin? Lo repito. Por un lado, hacernos renegar de la fe, llevarnos a desconfiar del Señor, a poner en duda la palabra y las promesas del Señor. Lo repito, y entienda esto, se lo ruego. Al diablo y a las fuerzas de oscuridad no le interesa a usted, ni le interesan sus hijos, ni su salud, ni sus finanzas. Lo que en realidad le interesa es su fe, que usted niegue la fe, que usted pierda la fe en Jesús el Señor. Por otro lado, las fuerzas de oscuridad tienen como objetivo impedir que avancemos en predicar el mensaje del Evangelio. Las fuerzas de oscuridad buscan que usted pierda sus finanzas, que usted esté enfermo y que de esa manera usted reniegue contra el Señor y que además cierre su boca para no proclamar la verdad del Evangelio a otras personas que lo necesitan. Así que esta lucha debe ser comprendida como un asunto en el que debemos obrar como cuerpo unido. Pero dado que muchas veces en el ejército tenemos infiltrados o compañeros no entrenados, se hace necesario tener unos cuantos compañeros firmes en la fe con los que nos uniremos para hacer un comando de oración. Es muy importante orar juntos como asamblea de la iglesia y ustedes no saben cuánto hemos deseado nosotros como pastores poder dar reapertura al templo o al edificio para que nos volvamos a congregar y oremos en unidad. Pero ¿sabe qué hemos hecho? Hemos comprendido que no solo a estas asambleas se digna autorizar y honrar, porque el Señor Jesús dijo que aún dos hermanos que se unen para presentar algún asunto ante el Padre se darán cuenta que no están solos. El Señor Jesús dijo, porque mi Padre está con ellos. Así que en todo este tiempo, cada vez que nos hemos visto con alguno de ustedes, con alguna familia, ya sea por una u otra razón, porque hemos llegado hasta la puerta de su casa, hemos tenido esta práctica. Hemos orado con ustedes. Cuando ustedes nos han llamado por teléfono o cuando nos hemos enterado de situaciones que ustedes tienen y les hemos llamado, hemos comprendido que si dos o tres oramos al Padre Celestial en el nombre de Jesús, el Padre Celestial mismo está con nosotros y por eso oramos. Además, obsérvese que el Señor Jesús menciona que el premio puesto sobre la unión en oración es más importante, no por la victoria que logremos, sino por quien pelea por nosotros. Como esta unión no puede existir con menos de dos, es decir, alguien no puede decir que está orando en unidad cuando ora él solo. Esa es una oración solitaria, es válida. Pero el Señor Jesús está diciendo que esta unión debe existir con por lo menos dos personas, ya que mencionando este número, Él da mayor aliento posible a la unión en el ejercicio de la oración. Pero, ¿qué clase de unión es esta? No es un tipo de oración o un acuerdo de oración para orar meramente en concierto, sino para orar por alguna cosa definida. Hace algunos días una dama de la iglesia me decía, pastor, es que tengo una compañera de oración, pero cada vez que vamos a orar, ora, y no llega a ninguna parte. Le dije, tienes que enseñarle, tienes que discipularle, porque si ustedes se van a poner de acuerdo, significa que con anterioridad ustedes pusieron los límites y dijeron, vamos a orar por esto y esto. No se trata de decir, hola, ¿cómo estás? Entonces oramos, sí, oremos. Y arrancar como loritas, bla, 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 bla. Se trata de definir las cosas por las que vamos a orar. Por eso el Señor Jesús dijo, de toda cosa que pidan. El Señor Jesús está diciendo cualquiera cosa que convengamos en pedir juntos, entonces será respondida y será dada. Al mismo tiempo, es evidente que el Señor Jesús tenía en vista en aquel momento ciertas cosas como temas más propios y necesarios para tales oraciones unidas. Los 12, usted va a observar que en este capítulo 18, se habían disputado en el camino mientras andaban con el Señor por la miserable cuestión de precedencia en el reino de su maestro. Y esto, como despertaba la naturaleza corrupta de los discípulos que no habían sido completamente transformados, había dado origen, o por lo menos estaba en peligro de dar origen a ofensas peligrosas para sus almas. El Señor mismo había estado instruyéndolos en la manera de tratar entre sí tales cosas, pero ahora les va a mostrar un camino que podríamos llamar más excelente.
y es que traigan ellos todos estos asuntos y cualquier cosa que pueda afectar las buenas relaciones entre ellos mismos y el bienestar del reino en general. ¿Y a quién traerlas? Pues a su Padre Celestial que está en los cielos. Y si ellos están de acuerdo en pedirle a Él por aquella cosa, les será hecha por su Padre que está en los cielos. ¿Te imaginas? Juan y Jacobo estaban aspirando a ocupar la derecha y la izquierda del Señor. Ese era su pensamiento. Otros como Pedro estaban diciendo, bueno, lo hemos dejado todo y a nosotros qué. Así que, ¿en qué momento se iban a poner de acuerdo? Pero además, debo decir que no se trata meramente de la unión en la oración pidiendo una misma cosa, porque eso podría ocasionar discordia acerca de la cosa deseada. Me voy a hacer entender. Hace algunos años estábamos orando por un lugar propio de oración o de adoración como templo. Algunos hermanos presentaron una idea, pero otros no estuvieron de acuerdo. Pero los que no estuvieron de acuerdo guardaron silencio. ¿Sabes qué pasó con esa oración? No fue respondida porque estábamos orando en distintas direcciones. Así que mientras unos estaban diciendo, Señor, te presentamos esta oportunidad de hacer una negociación para un templo, otros estaban orando de la siguiente manera, Señor, rompe toda esclavitud, rompe todo yugo, ábrele los ojos a los otros hermanos, no permitas que ese negocio se haga. Estaban orando en diferentes direcciones, por lo tanto, la oración no fue respondida. Así que me gustaría decirle rápidamente cómo debemos orar para hacer comandos de oración. Quiero darle algunas sugerencias a manera de recomendación. En primer lugar, escoja personas confiables y sobre todo maduras en la fe. Tener a nuestro lado gente fingida o hipócrita es muy desgastante. Te dirán con la boca que desean una cosa, pero en su corazón albergarán deseo por nuestro mal. No se una a orar con alguien porque es su mejor amigo o amiga. Si usted va a orar en un comando de oración, hágalo porque en realidad usted se ha unido a un verdadero cristiano, puro, maduro, que te confronte con amor y con firmeza. Inclusive le recomiendo que si usted tiene novio o novia, no haga de esa persona su compañero para el comando de oración. Ore con él o con ella, claro, por supuesto, pero escoja a otras personas, porque al orar usted puede pedir por su novio o por su novia. Algunas veces el amor de novios es engañoso y puede usted hacer de su oración algo aborrecible ante Dios. He sabido de novios que se reúnen para estar solos y orar y terminan dejándose llevar por estos huesitos y por esta carnita para pecar contra el Señor. Así que si usted tiene un novio o novia, no piense que esa es la persona más madura para orar. Por el contrario, usted necesita a personas maduras con las cuales orar por él o por ella. Si su esposo o esposa son creyentes firmes y maduros, ahí usted ya tiene parte de su equipo de oración. Quiero que sepa algo esto, esposo o esposa. Si usted tiene un creyente maduro en su casa que es su esposo o esposa y usted decide buscar un comando de oración afuera, usted está abriendo una puerta espiritual que traerá inconvenientes en su relación de pareja. Si usted tiene un creyente como maduro, como esposo o como esposa, él es la primera persona por la cual usted debe unirse o con la cual usted debe unirse para formar su comando de oración. Ahora bien, si uno de los dos no es creyente, es decir, si usted esposo es creyente y su esposa no, o si usted esposa es creyente y su esposo no, o si uno de los dos es inmaduro en la fe, usted necesita buscar esos compañeros de oración que le ayudarán a mantener una lucha permanente hasta obtener la victoria. ¿Por qué? Porque ahí usted tendrá como objetivo pedir por la madurez o conversión de su esposo o de su esposa. En segundo lugar, tenga cuidado con el orgullo. Me encuentro constantemente con cristianos, personas que creen que no deben decirle nada de su vida personal a nadie porque tienen tan en alta estima su reputación o el concepto que tienen de sí mismas que terminan perdiendo sus batallas por creer que esta lucha puede hacerse individualmente. Eso es orgullo.
No estoy diciendo que una persona no pueda orar sola. Claro que puedes orar solo, pero sin duda alguna las oraciones en soledad deben tender a la adoración, a la humillación, al arrepentimiento y a la exposición de motivos delante de Dios para evitar nuestra justificación. Pero las oraciones donde hay 2 o 3 son oraciones donde debemos aprender a alinear nuestro corazón a la voluntad del Señor. Para ello es necesario morir al orgullo, aprender humildad, permitirse ser confrontado, cuestionado y corregido por otros. Algunos piensan que si le confiesan o le cuentan una debilidad a un creyente maduro, entonces pierden su autoridad espiritual. Y no se han dado cuenta que por el contrario, si lo hacen, están teniendo una protección espiritual especial. La oración en comando requiere que haya unión en la oración para que sea armoniosa. La oración con espíritus afines, con miembros de una familia espiritual, siervos de un mismo Señor, constreñidos por el mismo amor, luchadores bajo una misma bandera, alentados por la seguridad de la misma victoria, hará que tengamos una unión viviente y amante, cuya voz en el oído de Dios es como el sonido de muchas aguas. Por eso el Señor Jesús dijo: lo que pidan en la tierra, mi Padre que está en los cielos lo va a hacer. En tercer lugar, si quieres tener un comando de oración, debes aplicar el principio del perdón. Si usted observa, el Señor Jesús está hablando de este tipo de oración justo cuando viene hablando del perdón hacia el ofensor, y después de decir esto va a volver a hablar acerca del perdón por causa de una pregunta de uno de sus discípulos. Mire lo que él venía diciendo antes de la oración de 2 o 3 juntos. Él dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 o 2 más, para que todo asunto se haga constar por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Ahora sí, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Permítame, le pongo un ejemplo. Supongamos que una persona se da cuenta que su pareja le es infiel con otra persona. Su corazón está lastimado, tiene sentimientos cambiantes. Algunas veces ama al infiel, otras veces lo odia, y eso es algo natural. Pero, ¿cómo podría orar y discernir cuál es la petición correcta? Estoy hablando en el caso cuando los esposos siguen juntos aunque uno haya sido infiel. No estoy hablando precisamente de esos sinvergüenzas que se van. Estoy hablando de aquellos que siguen juntos, pero algo no funciona. Ahora bien, sigamos suponiendo que el que no fue infiel, sino víctima en este caso, empieza a orar, a pedir al Señor que su esposo regrese en amor o su esposa regrese en amor. Dios le da la victoria y esa pareja vuelve al hogar. Pregunto, ¿será sabio negarle la vida en pareja en paz? ¿Será sabio recriminarle todo el tiempo por su pecado? ¿Será sabio negarse a tener intimidad sexual? ¿Para qué orar? ¿Y para qué que se nos responda si vamos a hacer del triunfo un infierno o una venganza? Pero además de lo que el Señor Jesús dijo del perdón, mire cómo sigue el diálogo. Versículo 21. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Otras versiones dicen hasta 70 veces 7. Y en últimas, lo que el Señor Jesús quería decir no es póngase a contar cuántas veces lo perdona por una misma falta. Lo que está diciendo es: perdone constantemente si su hermano viene a pedirle perdón cada vez que ha pecado contra usted. No puedes ser un miembro de un comando de oración si en tu corazón albergas resentimiento y si estás peleando en oración solo por orgullo, por venganza o por vanagloria.
En realidad, ser un comando de oración tiene que ver con atraer la presencia del Padre Celestial, invocando el nombre del Señor Jesús. ¿Y cómo podemos presentarnos delante del Padre con una actitud incorrecta? Lo cuarto es, vamos a pedirle al Padre del Señor Jesús. ¿Ha pensado usted en eso? En los últimos días he tenido una experiencia de oración que ha cambiado muchísimo mi manera de pensar. En ocasiones uno dice que está orando simplemente porque repite cosas o porque se sienta a la mesa y da gracias por los alimentos o porque alguien le pide una oración y uno hace el mismo truco de al Padre en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Pero ¿será que hemos entendido que cuando invocamos el nombre del Señor Jesús, el Padre Celestial que está en el cielo hace que nuestra oración sea respondida en la tierra? Repitamos el texto, versículo 19. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. No es por nada que el Señor Jesús dice mi Padre y no vuestro Padre, como es evidente en lo que sigue. ¿Sabe que aquí el Señor Jesús, a diferencia de cuando enseñó a orar, no dijo Padre nuestro, sino que dijo mi Padre? Es que algunas veces nosotros tenemos una concepción del Padre que no es la del Padre Celestial. Es un Padre que nosotros nos imaginamos. Un Padre que creemos que va a cumplir nuestros caprichos porque como somos tan grata cosa o tan grande cosa para nuestros propios ojos, entonces Dios tendrá que hacerla a nuestra manera. No es así. El Señor Jesús está diciendo mi Padre y no vuestro Padre para que no se hable de nuestro concepto de la paternidad celestial, sino del Padre celestial verdadero. Por eso Él está diciendo, porque donde dos o tres se congreguen en mi nombre. Y aquí el enfático mi aparece en dos veces, mi Padre y mi nombre. Y por eso el Señor Jesús dice, allí estoy en medio de ellos. ¿Has pensado en esto? Cuando te reúnes con dos personas a orar, te diriges al Padre Celestial e invocas el nombre del Señor Jesús, nadie más y nadie menos que el Señor Jesús está ahí presente. Así que, ¿cómo debe ser nuestra actitud cuando Él está presente? Vea el versículo 20, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No podemos seguir haciendo ese tipo de oraciones en las que oramos en el nombre de Jesús, pero creemos que Él no está. Así como su nombre atraería a muchos grupos de sus queridos discípulos en la misma forma, aunque no hubiese sino dos o tres, el Señor Jesús dice que Él será atraído para estar en medio de ellos. Y como Él tiene parentesco con ambas partes, los que oran y el que recibe la oración, es decir, nosotros en la tierra y el Padre Celestial en el cielo, tenemos un parentesco en común. El Señor Jesús nos llama hermanos y el Señor Jesús llama al Padre Celestial mi Padre. Así que como Él es la única forma en que tenemos un parentesco real con nuestro Dios, por medio de ese vínculo carnal al haberse humanado y por el Espíritu de Dios que habita en Él en el cielo, por ese vínculo de su Espíritu eterno, nuestra oración es escuchada. Olvídese que Dios nos escucha simplemente porque somos muy buenos oradores o somos muy buenos para rezar o para compartir ciertas cosas o para hacer buenas obras. Nuestra oración es escuchada cuando tenemos un vínculo perfecto con nuestro hermano mayor que se llama Jesucristo, porque por medio de Él podemos acceder a nuestro Padre Celestial. La oración armoniosa de esos dos o tres en la tierra, el Señor Jesús nos asegura que penetrará por mediación de Él al cielo, será llevada por Él al santo de los santos y así va a llegar al trono donde está nuestro Padre. Así el Señor viene a ser el conductor viviente de la oración elevada al cielo y de la contestación que desciende del cielo. El Señor Jesús está diciendo, si ustedes dos se ponen de acuerdo, si ustedes tres se ponen de acuerdo, oran a mi Padre Celestial en mi nombre, entonces yo llevo la oración, pero la respuesta la traigo yo. La Biblia dice
en el capítulo 32, versículo 30 de Deuteronomio lo siguiente: ¿cómo se explican ustedes que un solo israelita hizo huir 1000 soldados? ¿Cómo se explican que 2 soldados hicieron huir a 10,000? Si yo no cuidara de ustedes, dice Dios, ni les hubiera dado la victoria, ustedes no habrían podido vencerlos. En último lugar, tenga la seguridad que el Padre le responderá favorablemente. Mire lo que dice el Señor Jesús: les aseguro que cualquiera cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde el cielo, Dios la prohibirá. Y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios la permitirá. Les aseguro que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se lo dará. Porque allí donde 2 o 3 de ustedes se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. Queridos hermanos, ¿cómo está su vida de oración individual? Espero que bien. Si no, apúrese a resolver este asunto de disciplina espiritual. Pero además quiero animarlo. Busque a 2 o 3 personas con las cuales usted pueda formar un comando de oración. Póngase de acuerdo con ellos y oren al Padre Celestial en el nombre del Señor Jesús. Y ustedes en algunas semanas tendrán que contar cuán grandes victorias recibirán de parte de Dios. No abandone esta bendición, porque estas palabras del Señor Jesús son impactantes. Usted y yo somos una iglesia victoriosa, pero tenemos que trabajar como el Señor Jesús nos ha dicho que lo hagamos. Ore por usted, ore por su familia, ore por los enfermos, ore por la comunidad de la iglesia, ore por todo lo que usted sienta que puede cumplir la voluntad de Dios. Ore por sus pastores, ore por el regreso del Señor Jesús, ore para que más rápidamente podamos proclamar esta palabra y ser más eficaces. Ore, consiga 2 o 3 personas y tenga su comando de oración. Padre, esta noche en el nombre de Jesús yo te agradezco por esta palabra. Te ruego que quede grabada en el corazón de los hermanos, no como teoría, sino como práctica. Y que esta misma noche ellos en tu presencia puedan empezar a buscar a esas personas maduras, cristianos verdaderos, con un testimonio vivo, con los cuales puedan orar para poder seguir en esta lucha espiritual mientras regresas tú. He orado a ti, mi Padre Celestial, en el dulce nombre del Señor Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. En unas semanas me cuenta cómo va su comando de oración. Le aseguro que el Señor va a cumplir lo que Él ha prometido. Estará en medio de ti y de tus compañeros. Un abrazo, que el Señor Jesús te bendiga. Mañana, si Dios quiere, 8 de la noche, el conversatorio con nuestros pastores. Domingo, 9 de la mañana, nuestra celebración de culto al Señor, y un poquitico más tarde la iglesia infantil. Dios les bendiga, les amamos. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.